Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos, carta de Hechos de los Apóstoles. Capítulo número 15. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a dar lectura, por favor, del versículo número 1 en adelante, ya que los primeros versículos fueron ya motivo de estudio. Y vamos a tomar hilación en esta lectura del capítulo 15 del libro de Hechos. Nos dice el Señor: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos diciendo: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Verso 2. Léalo, por favor. Hubiese una discusión y contienda no pequeña con ellos. Se disputó que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio del Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Por qué me estáis poniendo sobre las heridas de los discípulos y tuvo que nuestros padres y nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Verso 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Amén. Vamos a orar, vamos a invocar el nombre de nuestro Dios en esta preciosa noche. Padre, le damos gracias nuevamente. A usted le place, Señor, congregarnos en su casa para escudriñar su palabra. Te pido, mi Dios, de manera especial, que sea su Santo Espíritu moviéndose en nuestros corazones para poder alcanzar no solamente un conocimiento, sino también, mi Dios, un acercamiento, Padre, a tu soberana y buena voluntad para con nosotros. Ayúdanos a que esta enseñanza, mi Dios, se haga viva, se haga carne en nuestro ser, para poder agradarte, mi Dios, y no solamente ser oidores de esta palabra, sino hacedores de ella. Mi Dios, y que mientras tu palabra se manifieste, haya gozo y alegría en medio de los tuyos, para la gloria de tu reino, mi Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Dando alcance al estudio de la semana anterior, recordando que cada día jueves analizamos verso a verso el libro de Hechos de los Apóstoles, hoy nos toca analizar el versículo 12. Obviamente que Pablo y Bernabé toman la batuta, ¿sí?, de poder dar el testimonio, es decir, de contar las experiencias que el mismo Espíritu Santo les había, ¿sí?, dado a conocer, para poder defender,
¿sí?, la obra que el mismo Dios había avalado, había autorizado para ir, ¿sí?, a dar el evangelio en medio de los gentiles, es decir, de aquellas personas que no eran judías. Obvio que cuando ellos llegaron nuevamente a su ciudad natal, Antioquía, dentro de la cual la iglesia, sí, estaba esperándoles, tuvieron un gran inconveniente. ¿Cuál fue este? La Biblia menciona que los hermanos judíos cristianos ahora estaban imponiendo, sí, a los nuevos convertidos la ley de la circuncisión y obviamente también los rituales que Moisés había ordenado al pueblo, obviamente por la mano de Dios, para que también los cristianos la cumplan, la vivan y sea un complemento para obtener la salvación. Al parecer, Pablo y Bernabé tuvieron una grave contienda con el pueblo judío cristiano, ya que vieron innecesario recargar a los gentiles obras de la ley que ellos mismos, como Pedro lo testificó en el versículo número 10, que ni ellos mismos podían llevar. La Biblia menciona, y venga por favor a ese verso número 10, donde testifica el apóstol Pedro diciendo: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz o sobre el yugo de los discípulos, ¿sí?, una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esto de alguna manera le dio la pauta a Pablo y Bernabé para tomar ahora la iniciativa en esta iglesia de Jerusalén, dentro de la cual la Biblia menciona como prefacio en el verso 1, dice ahí el concilio. ¿Qué es un concilio? Para tener un conocimiento, sí, ligero de esto, un concilio es la reunión de obispos o de sacerdotes, si así se lo quiere ver en la actualidad, donde se agrupan los líderes de la iglesia para poder tratar un tema en particular, y de sobremanera si ese tema es doctrinal. De hecho, la iglesia cristiana ha tenido diversos concilios y ha tratado, sí, temas importantes en cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza. Muchos concilios se llevaron a cabo para poder descubrir herejías y contrarrestarlas que afectaban gravemente a la iglesia. Este primer concilio, que los historiadores mencionan que se llevó a cabo en el año 50 después de Cristo, se lleva a cabo para poder darle a los pueblos gentiles, al pueblo no judío, darle pautas doctrinales de cómo deben de conducirse en su vida cristiana. La Biblia menciona en el verso 12 que luego de que se le da la palabra a Pablo y Bernabé, los instrumentos que Dios había usado, dicen lo siguiente, verso 12: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, los cuales, dice la Escritura, contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ahora, si usted quiere enterarse en detalle qué fue lo que Dios hizo con la vida de Pablo y Bernabé en ese primer viaje misionero, claro, usted tendría que venir al capítulo 13 del mismo libro de Hechos hasta el capítulo 14, todo él, para enterarse qué fue lo que hizo Dios. Ahora, si usted ha sido fiel a las enseñanzas bíblicas, usted sabe muy bien qué hizo Dios, ¿verdad?, en estos viajes en la ciudad de Antioquía, en la ciudad de Chipre, en la ciudad de Iconio, de Derbe, de Listra. Sí, usted ya tiene conocimiento de ello. Ahora bien, ¿qué sucedió cuando tomó la pauta o la palabra Pablo y Bernabé? De manera inmediata, versículo número 13, dice el Señor: y cuando ellos callaron, ¿sí?, cuando ellos callaron, ¿quién salió con la batuta, por así decirlo, de la reunión? Verso 13 menciona: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo. Ahora bien, en la Biblia tenemos tres Jacobos, por lo menos identificados en la Escritura.
escritura. Uno de ellos era Jacobo, hijo de Alfeo, discípulo del Señor. Jacobo también tenemos, a hijo de Zebedeo, también, mi querido hermano, sí, discípulo del Señor. Y de hecho, un Jacobo fue eliminado por Herodes, sí, mandado a decapitar. Pero también tenemos a este Jacobo, que no es ni hijo de Alfeo ni hijo de Zebedeo. Este Jacobo es Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. Este Jacobo, de acuerdo a los historiadores, era el que tenía el liderazgo absoluto de la iglesia en Jerusalén. La historia del cristianismo menciona que Jacobo estuvo al frente de la iglesia por 30 años. Un hombre reconocido por su pueblo como el hombre de rodillas de camello, un hombre piadoso, un hombre virtuoso y digno de testimonio. Sí, y se le decía hombre de rodillas de camello porque se pasaba de continuo en oración y en sus rodillas se habían hecho costras, sí, callos de manera tan evidente, sí, por su continuo, sí, comunicación con Dios en el templo. ¿Cuántos tienen callos en las rodillas? Gloria a Dios por ese amén. ¿Habrá alguien más? Cuando usted quiera reconocer a un cristiano, obviamente mucha gente se presenta, ¿no? De manera por Dios, le bendiga, le da la mano. Pero si usted quiere cerciorarse si esa persona es cristiana de verdad, tóquele las rodillas. Amén. Con respeto, las damas con las damas. Cuidado. ¿Sí? Solamente es un pero, sí, una mera formalidad, sí, pero a manera de broma. Ahora bien, ¿pero por qué? Pero tiene algo de cierto. Un cristiano con rodillas calludas es un cristiano de oración. Amén. Si un cristiano no ora, no es cristiano. Jacobo, mi amado hermano, tenía una reputación bien ganada. El hombre llamado también o reconocido como el justo. Este hombre es el que toma la batuta en el versículo 13 y sale al frente luego de haber escuchado primeramente a toda la multitud, luego de haber escuchado al mismo apóstol Pedro, pero es Jacobo el que prácticamente resuelve con la problemática de que si a los cristianos gentiles se les obligaba a circuncidarse y guardar la ley de Moisés, porque recuerda que ese era el tema esencial de esta reunión. El versículo 13 menciona: cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón, es decir, Pedro, porque recuerde que ese era el sobrenombre, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo, que dice ahí, para su nombre. Usted puede encontrar ese relato, mi querido hermano, en el libro de Hechos, capítulo número 10, cuando Pedro es traído por un hombre llamado Cornelio. Amén. Eso ya también lo estudiamos. De ahí se toma justamente Jacobo, o también conocido como Santiago, ¿sí?, el que trae alusión ese acontecimiento. Versículo número 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto, ¿qué dice? Concuerdan las palabras de los profetas. Importante, mi amado hermano. En este concilio, en esta reunión de líderes para tratar el tema, sí, de conflicto, no solamente se tomaron en consideración los testimonios. Muchas veces nosotros decimos, a ver, queremos tomar alguna decisión de pronto en la parte de eclesial, en la parte, sí, de pronto, no digo doctrinal, porque la doctrina es una sola, pero sí para ejecutar alguna tarea en Dios, o para tomar una determinación o hasta una sanción. Amado hermano, es necesario antes de cualquier acción saber escuchar a las partes involucradas. Una persona no puede tomar una decisión si solamente se entera, o verdad, o cree enterarse solamente de una versión de la verdad. Usted está obligado en Dios a escuchar
Santiago o Jacobo había escuchado primeramente a todos los involucrados. Recuerde que cuando Bernabé y Pablo fueron hacia Jerusalén, no fueron solos. Los acompañaron también aquellos judíos cristianos que habían hecho alboroto por el asunto de la circuncisión y del guardamiento de la ley. Versículo número 15. ¿Qué más debo de considerar como cristiano para emitir un criterio? Verso 15 lo dice. Simón ha contado, y con esto, ¿qué dice? Concuerdan las palabras de los profetas. Importante. Toda decisión espiritual debe de tener asentamiento o validez escritural. Si usted no tiene fundamento escritural para decisiones espirituales, espere en Dios la confirmación y no se acelere a hacer tal o cual acción. Usted tiene en Dios que por la palabra filtrar sus decisiones, mis amados hermanos. De lo contrario, usted puede equivocarse. Imagínese en una decisión tan importante, por ejemplo, como lo es el casamiento. ¿Cómo saber si la persona que estoy eligiendo es la correcta? Recuerde que si me equivoco, las consecuencias las pagaré toda mi vida. Amén. De ahí que yo debo no solamente de ver si esa persona es cristiana, sino que si por la palabra ese cristiano realmente sí se ajusta a las demandas del Señor. No necesariamente el hecho de que un cristiano se una con una cristiana, sí, significa un éxito en el matrimonio. Amados hermanos, todo líder o toda persona sí, que sirve al Señor debe de saber discernir la palabra para poder tomar decisiones en su vida. Jacobo hizo no solamente caso a los testimonios de Simón o a los testimonios de Pablo o de Bernabé, sino que fue a la escritura, dice el verso número 16, y corrobora la palabra diciendo: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿Y qué dice? Y todos los gentiles, porque de ahí se desprendía la problemática, y todos los gentiles, dice, sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahora, con esto, ¿qué corrobora Santiago o Jacobo? ¿Qué es lo que corrobora? De que los gentiles, primer punto, los gentiles tenían carta abierta para ser salvos. Primer punto, porque muchos judíos decían: no puede ser posible que los gentiles se salven. E inclusive, mi amado hermano, Jesús en algún momento hizo una traba frente a una mujer que no era judía. Cuando la mujer, mi amado hermano, que fue con una petición delante del Señor para pedirle que su hijo sea sanado, pero ella era extranjera, no era judía. Sí, el Señor le dijo a ella: no es lícito o no es permitido dar del pan a los perros o a los perrillos. Aun cuando ahí está no suavizado el texto. Y esta mujer, siendo extranjera, le responde: sí, Señor, es verdad, pero aún los perros comen de la migaja, sí, de lo que cae de la mesa de sus amos. Y esto refiriéndose Jesús ¿a qué? A que el Señor había sido enviado a la casa de Israel, más no a los gentiles. Este precedente, mi amado hermano, yo creo que en más de muchos apóstoles debió haber sido, sí, una rotunda negación para dejar que los gentiles vengan a los pies del Señor. Pero ya Pedro había tenido su propia experiencia frente a Cornelio y había entendido que la salvación no solamente era para quién, para el pueblo judío, sino para todo el mundo. Cristo también había dado la ordenanza diciéndoles: id y predicad el evangelio a toda criatura. Y eso lo vemos en Marcos capítulo 16, verso 16 en adelante.
Ahora bien, dicho esto, ¿qué nos menciona? Sí, la Escritura, versículo número 19. Recuerde que Santiago, ¿qué había cogido? La ley. De acuerdo al verso 16 y 17, corroborando los testimonios del apóstol Pedro, también de Pablo y de Bernabé. Verso 19, ¿qué es lo que decide? No, mire que esta determinación no la toma Pedro. Esta determinación, ¿quién la toma? Jacobo. Amén. Jacobo. ¿Por qué? Por ser el líder de la iglesia. Por lo cual, es decir, en resumidas cuentas, tomando los testimonios, más la concordancia de los testimonios con la Escritura, dice ahí, dice el apóstol, por lo cual yo juzgo, o yo concuerdo, o yo determino que no se inquiete, amén, ¿a quiénes? A los gentiles que se convierten a Dios. Es decir, yo establezco de ahora en adelante que todo gentil, es decir, toda persona no judía, no sea alborotada o no sea puesto sobre ellos la carga de la ley. Amén. Versículo número 20. Sino que se les escriba, ¿qué cosa? Que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Lea por favor nuevamente el verso número 20. Sino que se les escriba que se aparten de qué cosa? De las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahora, en este versículo número 20 yo me voy a detener, porque estos 4 requisitos impuestos sobre los gentiles, si bien es cierto, son mencionados en la ley, no necesariamente son el cumplimiento de toda la ley. Y por otra parte, estos requisitos que Jacobo establece no sustituyen sobre todo eso, no reemplazan la gracia salvadora de Jesús. Porque recuerde que la intención de los judíos cristianos era de que los hombres gentiles se circunciden y guarden la ley para ser salvos. Ahí hay una gran diferencia. Una cosa es que yo guarde, ¿no?, a mi juicio ciertos parámetros de la ley, ¿verdad? Pero eso a mi juicio. Y otra cosa es que yo diga que la ley me salva y desplace el sacrificio de Jesús. Ahí cometo un gravísimo error. A mí muchas veces me han dicho, hermano, ¿por qué en la iglesia no se recogen primicias? Para los que están un poquito avanzados en el caminar cristiano, sabrán que las primicias, de acuerdo a la ley, sí, eran los primeros frutos de las cosechas, los cuales, sí, el pueblo de Israel traía, sí, ante la casa de Dios para, sí, como una especie de acción de agradecimiento por los primeros frutos que Dios les había permitido obtener en esa cosecha. Ahora, ese mandamiento y esa práctica era una costumbre judía. Yo no puedo tomar, ¿sí?, una disposición de esa naturaleza, no, para aplicarla en la iglesia a un pueblo que no es judío. Esa disposición, si bien es cierto, está en la ley, pero eso, mi amado hermano, nada tiene que ver, sí, con lo que es la salvación de Jesucristo. Eso nada tiene que ver en si soy santo, sí, más que al hacerlo como al no hacerlo. Nada tiene que ver. Pero si alguien lo quiere hacer, tampoco yo se lo puedo impedir. Es como que si usted quiera diezmar, si usted quiere, lo hace. Si no quiere, no lo hace. A la larga, quien se priva o no de esa bendición, no soy yo, es usted. Si usted quiere ofrenda, si usted quiere viene a la iglesia, amado hermano,
que si yo me las paso por alto, quien termina perjudicándose soy yo mismo. Pero obvio que todas estas cosas, si bien es cierto, no me hacen salvo, porque yo no me salvo porque vengo a la iglesia. Yo no me salvo porque leo la Biblia. Yo no me salvo porque diezmo. Yo no me salvo porque ofrendo. Yo no me salvo porque salgo a predicar. Yo me salvo si recibo a Cristo como mi Salvador. Ahí la salvación viene a mi vida. Ahora, entremos en detalle. Y aquí sí quiero, de manera pero muy cuidadosa, analizar punto a punto el porqué de la prohibición que Jacobo resuelve establecerla en el pueblo gentil. Ahora, ¿qué dice el verso 20? ¿De qué cosas les privó el mismo Dios al pueblo gentil? Dice, sino que se les escriba, es decir, que se les deje por escrito lo siguiente, que se aparten de, ¿qué dice ahí? Es importante esto, que se aparten, no dice de los ídolos, sino que se aparten de las contaminaciones de dichos ídolos. Recuerda que en la Biblia nada está escrito al azar, nada está por gusto, todo tiene una razón de ser. ¿Qué nos menciona en ese sentido? ¿Verdad? Para los que han analizado la ley, es decir, los primeros libros de la Escritura, hablando del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, sabrán, mi amado hermano, que en esos libros se determina de manera tajante, sí, que el pueblo no puede servir a otros dioses, sino tan solamente al único y verdadero Dios, a Jehová de los ejércitos. Amén. Ahora bien, el apóstol Santiago determina para la iglesia que se aparten no de los ídolos, sino de las contaminaciones de los ídolos. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque si Jacobo determinaba de manera tajante que se aparten de los ídolos, recuerde que los gentiles, ¿en dónde vivían? En los tiempos del apóstol Pablo. Por ejemplo, si nos vamos a la ciudad de Efesio, ¿a quién adoraban los efesios? A la ciudad de Éfeso. ¿Quién era Diana? A ver, Diana era una diosa en esa ciudad. Si un gentil vivía en esa ciudad que estaba consagrada a la diosa, sí, Diana, prácticamente, ¿qué tenía que hacer este gentil? ¿Qué tenía que hacer? Cambiarse de ciudad. Todo lo que se hacía en esa ciudad para dar algarabía al pueblo, para dar regocijo al pueblo, era en honor a la diosa Diana. Por ejemplo, si usted va a Nobol, ¿a quién se venera en Nobol? A la Narcisita. Si va al Quinche, ¿a quién se venera? A la Virgen del Quinche. Si va de pronto a Yaguachi, ¿a quién se venera en Yaguachi? ¿A quién? A San Jacinto. Ahora, el hecho de que ciertos lugares estén, por así decirlo, dedicados a estos dioses o dedicados a estos ídolos, sí, no significa que la gente en ese lugar no pueda ser salva. La gente puede ser salvada en esos lugares. Obviamente, ¿qué se le recomienda a las personas que se convierten a Cristo en esos lugares? Que ellos se abstengan de qué cosa, de contaminarse con los ídolos que hay en ese lugar. ¿Sí me está entendiendo? Santiago fue cuidadoso a la hora de determinar qué es lo que tenían que hacer los gentiles. Recuerde que cuando un hombre de Dios, y venga por favor conmigo a la Escritura, veamos un pasaje bíblico. En el Antiguo Testamento, vámonos con Naamán, en el libro de Reyes.
bíblico. Segunda de Reyes, capítulo número 5. Capítulo 5, ¿lo tienen? Verso 18. Y de esto es lo que estamos hablando, en un ejemplo práctico. Segunda carta de Reyes, capítulo 5, verso 18. Dice el Señor, ¿lo tienen? Ahora, antes de leer, ¿cuál era el escenario bíblico? Como para que se enmarque en la historia de la que vamos a leer. Eliseo era un profeta de Dios. Y no solamente que era un profeta, es decir, que era un instrumento de Dios para poder transmitir el mensaje de Dios al pueblo, sino que también Eliseo era usado por Dios para traer sanidad, sí, a muchos hombres. Entre ellos vamos a hablar hoy de un hombre llamado, de un general llamado Naamán. Naamán era un general de un ejército, sí, y de un ejército extranjero, pero sí, exactamente del pueblo sirio. Pero ese hombre había escuchado en esa nación, que era una nación pagana, que era una nación que servía a otros dioses, que en Israel había un hombre que le podía traer sanidad. Ese hombre era Eliseo. Efectivamente, sí, Naamán, luego de haber escuchado el testimonio de uno de sus empleados que era judío, este hombre se determina viajar hacia Israel y contactar a Eliseo. Eliseo recibe a Naamán por orden de Dios y en Naamán se opera un milagro. ¿Cuál era la enfermedad de Naamán? Naamán era leproso. Sí, la lepra se había apoderado de todo su cuerpo. Si bien es cierto, él era virtuoso y con mucha destreza para la guerra, su cuerpo tenía una enfermedad de muerte. Cuando Naamán va hacia Israel, este hombre recibe sanidad en el río Jordán. Luego de este milagro portentoso, sucede lo que en esta hora vamos a leer. Versículo número 18. Pero es el 17 si quieren leamos. Entonces Naamán, aquí ya había recibido el milagro. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante, ¿qué dice? ¿En qué se compromete Naamán? Tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a otros dioses. Es decir, que Naamán se compromete luego del milagro no volver a ofrecer, ¿verdad?, ningún tipo de sacrificio, sí, a un Dios que no sea ¿quién? Jehová de los ejércitos. Dice ahí, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. Pero ojo, Naamán no era de Israel. ¿De dónde venía? De Siria. Y como general y como persona sujeta, sí, a la autoridad del rey, mire lo que va a pedir Naamán. Versículo 18. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo, y aquí hay un dios pagano, ¿cómo se llamaba ese dios? En el templo de Rimón, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal cosa, Jehová perdone en esto a tu siervo. ¿Qué le responde Eliseo? Verso número 19. Y él le dijo, ve en paz. ¿Por qué? Porque no se estaba, con esta acción no se habría de doblegar ¿quién?
Naamán ante Dios mientras el corazón esté sirviendo al Dios viviente. ¿Qué es lo que había acontecido? Naamán estaba pidiendo, solicitando que se le conceda de parte de Dios, sí, no digo permiso, pero que se le entienda que la acción que el rey cometía no era, mi amado hermano, de modo alguno que el corazón de Naamán también habría de adorar a Rimón, sino que por su ejercicio en sí mismo, por su función de general y por costumbre ya de su rey, que entraba en un templo pagano, él obviamente tenía que por fuerza ingresar ahí, y si el rey se apoyaba, él tenía que obviamente también doblarse sobre su rodilla, pero él sabía que ya de ahí en adelante su corazón no era de Rimón, sino que su corazón le pertenecía ¿a quién? A Jehová de los ejércitos. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Volvamos por favor al libro de Hechos. Si a usted de alguna manera se le comprometiera, óigalo bien y entienda bien mis palabras, se le comprometiera a asistir o estar en un lugar de ídolos, ojo, no por voluntad propia, sino que por las circunstancias, si usted esté obligado al estar ahí, no significa, mi amado hermano, que usted ha claudicado en su fe, no significa que usted ha traicionado al Dios que sirve. Vuelvo y repito, siempre y cuando esto no sea por voluntad propia. Otra cosa es que yo de manera gustosa digo, bueno, este domingo me voy a la catedral, vamos a ver qué tal está el sermón por allá. Usted puede ir a un templo católico, me preguntará. Yo digo, claro que puede ir. Usted puede rendirle tributo a los dioses que están ahí, a los ídolos que están ahí, en modo alguno. Usted no puede hacer eso, porque sobre usted no solamente hay conocimiento, no solamente hay temor de Dios, sino que sobre su corazón ahora su rey y su Dios es el Dios altísimo. Pero que si de pronto en un matrimonio su hijo, por ser indolente, o en otras circunstancias, si su hijo de pronto, usted siendo cristiano y su hijo inconverso, se casa por la iglesia católica, ¿qué le toca hacer a usted? No ir. Debe de ir. Yo le recomiendo que vaya. Está a su juicio, obviamente. Está a su disposición el hacerlo. Pero peca yendo. No peca, hermano. Recuerde que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su corazón. ¿De qué valga, amado hermano, que usted se cuide de que nada lo ensucie, si en su corazón está lleno de pura porquería, de pecado, de rencor, de ira, de lengua larga y de toda cosa, amado hermano, que le pueda dañar? Eso le contamina, eso lo ensucia, eso lo envenena y muerte le puede esperar. Por eso es que Jesús no encajó en su entorno. Cuando a Jesús lo vieron comiendo con pecadores y publicanos, ¿qué le dijeron a Jesús? ¿Qué va a ser profeta este? Si fuese un hombre enviado de Dios, sabría quién lo está comiendo, sabría con quién está comiendo, sabría con quién se está juntando. Amados hermanos, cuando Jacobo determina para el pueblo gentil que se abstenga de la contaminación de los ídolos, era porque Jacobo sabía o tenía el conocimiento de que el gentil estaba rodeado de ídolos. Las calles estaban dedicadas, de hecho al finalizar las calles en la ciudad de los paganos, había templos por doquier, estatuas por doquier. De hecho se obligaba a los ciudadanos a adorar tributo al César. Si un ciudadano al pasar, mi querido hermano, por las calles no se inclinaba ante el César, ante la estatua del César, y un soldado lo veía, usted podía ser condenado y arrestado por traición.
cuando Santiago da estas disposiciones, lo hace para salvaguardar al pueblo gentil. Es verdad, el hecho de que usted camine frente a una catedral, frente a una iglesia, frente a un templo mormón, frente a una secta, no lo contamina. Dice, uy, no toque la pared porque te ensucia. No, hermano. Usted se baña y queda limpiecito, no se preocupe por eso. El problema es tener limpio el corazón. El problema es que podemos guardar dentro del corazón. Eso nos contamina. Santiago sabía perfectamente que en su entorno los ídolos abundaban. ¿Y qué quería Santiago del pueblo gentil? Que el pueblo gentil se abstenga de la contaminación. ¿En qué se podía contaminar el pueblo? Veámoslo. Dele. Vamos a cambiar de entorno. Aquí hay típicas figuras a lo que uno puede, o podía, mejor dicho, haberle rendido en algún momento, ¿qué cosa? Culto, adoración, servicio, sumisión. ¿Verdad? Aquí hay figuras, diría yo, que no son tan alejadas de nuestro conocimiento. Y de hecho, muchos todavía la tienen en casa. ¿Verdad? ¿O no? ¿O ya no las tenemos, amados hermanos? ¿Ah? Hay unos que la tienen por fuerza, le cuento. ¿Cómo así por fuerza? Cuando un hogar está dividido en la fe, mientras el esposo va con la Biblia a la iglesia, o viceversa, mientras la esposa va con la Biblia a la iglesia, el marido o la mujer le dice, a mí mi santito, me lo respeto. ¿O me equivoco? ¿Qué hace usted? ¿Se va de la casa? ¿Qué hace? ¿Cuál es la recomendación para usted? Si tiene un marido inconverso, si tiene una mujer inconversa que todavía venera a los santos, ¿qué hace? ¿Los adora esos ídolos? No. ¿Qué es lo que hace? Se mantiene a distancia, ¿para qué? Para no contaminarse. Exacto. ¿Cuántos están entendiendo el versículo? ¿Sí me está entendiendo? Mire que se lo pongo práctico. Si le quiere, le pongo manzanas para que manzanas se la haga más fácil. Amén. Yo sé, mi amado hermano, que para muchos cristianos este tipo de enseñanza es un poco difícil de ¿qué? De digerir, es un poco difícil de entender, pero es nuestra realidad. Agradezca a Dios si usted tiene un marido cristiano o si usted tiene una esposa cristiana. Gloria a Dios, porque los dos van a comulgar, en el buen sentido de la palabra, van a comulgar, sí, para buscar al Dios vivo, al Dios invisible. Pero si usted tiene un hombre que le hace la vida de cuadritos, si tiene una esposa que es complicada y que no quiere deshacerse de estas tradiciones de la idolatría, usted tiene que doblar rodillas, si bien es cierto vivir con ella sabiamente, pero no doblegar su corazón a la contaminación de estos ídolos. ¿Sí me está entendiendo? A veces uno quiere obrar por fuerza en los hogares y decir, como yo me convertí a Cristo, y comienza y le tira todo abajo a la otra. Sí les conté el testimonio de la hermana que le fue a comprar las cervezas al marido. ¿Sí se recuerda? No, le refresco la memoria. Una cristiana va donde el pastor y le dice, pastor, felicíteme. ¿Qué ha hecho, hija mía? Le dice, vengo de la casa haciendo algo extraordinario. Pero cuénteme, ¿qué pasó? Mire, lo que pasa es que mi marido tiene la costumbre de tomar cerveza. Y esta vez me cansé. Abrí en la nevera, así, cogí del congelador y cogí todas las cervezas que mi marido guardaba y se las quebré toditas en el patio. Y dice, y le digo, ¿qué le dijo a su marido? Eso es lo bueno, que mi marido todavía no viene. Así que, pastor, me siento bien, me siento libre. ¿Verdad, pastor? ¿Hice bien o no hice bien? El pastor le dice, he hecho mal, hija mía. ¿Cómo me va a decir eso usted? Claro, así no vas a ganar a tu marido para Cristo. ¿Qué hago entonces? Anda y vuelve a poner las cervezas en el lugar donde estaban. Y la hermana, ¿qué? Es una locura. Usted hizo esto, usted lo desbarató, ahora usted lo arregla. Y la hermana
hermana con una vergüenza, hermano, se puso gafas, peluca, creo que se puso de todo. Y avanzó a la tienda. Deme 4 cervezas. ¿Cómo? 4 cervezas. El asunto es que trajo las cervezas y las puso en el congelador. Cuando llega el marido va, lo primero que hacía, lo típico, ¿qué es lo que hace? Agarra y se una palacea. Y cuando está tibia. Oye, ¿qué pasaba con la cerveza? Y la mujer le cuenta de inicio a fin lo que había pasado con la cerveza. El marido diría yo, se pasma y dice: tu pastor ha obrado con sabiduría, yo quiero conocerlo, hoy voy para la iglesia. Y ese día se convirtió a Cristo. Y ese día alabó al Dios omnipotente y dejó la cerveza también. Aleluya. La gloria es para Cristo. Ahora bien, ¿qué va a hacer? ¿Va a comprar la cerveza? No, hermano, no haga eso. Cuidado. Pero es necesario, mi amado hermano, que usted entienda que cuando Santiago determina esta cláusula, por así decirlo, está viendo más allá de lo que muchas veces nuestras tradiciones, nuestros ritos, mi amado hermano, nuestros monopolios, si no sé si me entiendes el término, nuestras propias doctrinas de iglesia, se quieren imponer, desbaratando o haciendo caer, la doctrina de la palabra que se fundamenta en el amor y la misericordia. Santiago veía a cristianos que no solamente venían a Cristo, sino que aún en sus propios hogares podían haber tenido este tipo de disyuntivas, este tipo de conflictos. Por eso es que Santiago dice: mándale al pueblo gentil que se está convirtiendo a Cristo, no que se aparten de los ídolos en sí mismos por su manera física, sino que se abstengan de contaminarse con esos ídolos. Porque Santiago avisoraba a muchas mujeres cristianas que de pronto sus maridos seguían sirviendo de pronto, tanto a la diosa Diana, tan pronto de pronto a Júpiter. ¿Cómo le llamaban a Bernabé? ¿Cómo le decían? A Bernabé y a Pablo, ¿cómo le decían? Claro, Jesús le decía, pero ¿cómo le dijeron en el primer viaje? Júpiter y Mercurio, dioses de la mitología griega. Pero de esos muchos también habían recibido ¿a quién? A Cristo en su corazón. Amado hermano, de estos ídolos obviamente tenemos que alejarnos, pero cuando por obligatoriedad tenemos que convivir, porque de pronto a nuestro lado hay una mujer que todavía es inconversa, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que soportar, tenemos que de alguna manera aprender a convivir, no con los ídolos, sino aprender a convivir con la situación, orando y clamando para que Dios toque a la persona que esté a mi lado y se convierta al Dios de los cielos. ¿Sí me está entendiendo? Por eso es que Santiago dice: absténganse de la contaminación de estos ídolos. Pero ahí no se queda la cosa. Dele. ¿Y qué hay de estos ídolos? La Biblia no solamente llama idolatría, y recuerda esto, a las representaciones a manera de estatuillas, ¿verdad?, de gráficas, de estatuas o cuadros, sino que también hay otro tipo de ídolos. Pero de esto no voy a hablar hoy día. De esto voy a hablar la próxima semana, porque no solamente hay esto que ver. ¿Qué hay de este tipo de ídolos? Que los hombres todavía cristianos se permiten contaminarse. ¿Qué hay de estos ídolos? ¿Qué hay del ídolo de la pereza? ¿Qué hay del ídolo de la lujuria? De la avaricia. ¿Sí saben cuáles son estos? ¿Cómo lo determina en sí
la gente. Esto es denominado como los 7 pecados capitales. De los ídolos vamos a hablar mucho a raíz de este texto, y todo para la gloria de nuestro Dios, para que el pueblo no perezca a falta de conocimiento, porque la Biblia dice que la verdad os hará libres. Venga la verdad, venga Cristo, que Él lo va a guiar en su vida cristiana. Que Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta hora. Aleluya. Con nosotros continúa con la dirección del culto nuestra hermana. Gloria a Dios.